Muchos de nosotros, cuando tenemos que tomar una decisión, pensamos que es mejor tener la cabeza fría, porque las emociones nos quitan claridad, objetividad y nos hacen ser impulsivos en el momento de tomar la decisión, ¿no es cierto? Pero en esta charla les voy a hablar de por qué esta noción está equivocada. Hay varios estudios de neurociencia que indican que las emociones son muy importantes cuando tomamos decisiones. Antonio Damasio es un neurocientífico de la Universidad de California en Los Ángeles y él estudia pacientes que justamente tienen una lesión en el área que ven aquí en rojo del cerebro, que es la parte orbitofrontal de la corteza prefrontal. Esta área se encarga de integrar las emociones cuando tomamos decisiones. Y cuando se daña, ya no somos capaces de tomar decisiones. Elliot es el caso de estudio más famoso de Antonio Damasio. Este es el nombre que se le dio para proteger la verdadera identidad de este paciente. Elliot era una persona muy calificada, muy talentoso y tenía una carrera brillante y un matrimonio muy feliz antes de que le detectaran cáncer al cerebro. Cuando le detectaron el cáncer, le tuvieron que remover justamente esta área que vemos en rojo. Y después de eso, él no quedó igual. Conservó su inteligencia, su capacidad de percepción, de lenguaje, de matemáticas, se acordaba todo lo que aprendió en el colegio y en la universidad, pero no podía tomar decisiones. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, podía pasar todo el día tratando de decidir cómo ordenar sus documentos, si debía ordenarles por fecha, por relevancia, por tamaño. Entonces empezó a dejar trabajos incompletos y le terminaron despidiendo. Y asimismo, de lo que tenía en su vida personal ningún problema, se terminó divorciando. Se volvió a casar y al poco tiempo se volvió a divorciar. Agarró todo el dinero que había ahorrado y lo invirtió en un negocio poco viable y quedó en la bancarrota. Entonces, los neurocientíficos y los médicos estaban perplejos porque no entendían cómo alguien tan inteligente y nada ignorante tomaba tantas malas decisiones una tras otra. Y aquí es cuando Damasio dijo, nos estamos centrando mucho en la parte racional y cognitiva del cerebro y estamos dejando a un lado la parte emocional. Porque él lo que notaba en las múltiples entrevistas que tuvo con este paciente es que no mostraba ninguna emoción. Era completamente neutro. Incluso cuando relataba cosas muy duras que le habían sucedido en la vida, no mostraba emociones. Entonces Damasio le hizo un pequeño experimento. Le empezó a mostrar imágenes muy fuertes, como de gente muerta, edificios en llamas, y le preguntaba, Elliot, ¿tú qué sientes cuando ves estas imágenes? Y él le decía, sé que debería sentir algo, pero no siento nada. Y ahí es cuando Damasio se dio cuenta que cuando no podemos integrar nuestras emociones a nuestra experiencia actual, no podemos tomar decisiones. Lo más desconcertante de estos pacientes como Elliot, porque hay muchos otros que tienen este mismo problema, es que cuando tienen que tomar una decisión, no es que no pueden generar opciones, incluso pueden decirte las ventajas y desventajas de cada opción. Simplemente no se pueden decidir por ninguna. Entonces, si tú les preguntas a qué restaurante te gustaría ir el viernes, te pueden decir un montón de restaurantes, pero no se pueden decidir por ninguna de esas opciones. Es como que les falta ese impulso que te da la emoción. Entonces, lo que dicen los estudios de neurociencia es algo que yo corroboro todos los días de mi consulta, que es que las emociones sí son importantes cuando tomamos decisiones, solo que muchas veces no sabemos cómo integrarlas o incorporarlas a nuestra toma de decisiones. Entonces, les voy a hablar de los 3 errores que yo más observo en mi consulta cuando las personas tratan de incorporar las emociones al proceso de tomar una decisión. La primera, muchas veces tratamos de huir o suprimir nuestras emociones justamente porque pensamos que nos van a hacer impulsivos. Pero irónicamente, esto es lo que nos lleva a ser impulsivos. Entonces, por ejemplo, digamos que estás enojado. El primer impulso que nos da es querer alzar la voz y decir cosas hirientes, ¿verdad? Y creo que todos estamos de acuerdo que esta no es la mejor forma de manejar una situación o una discusión. Sin embargo, no es la ira la culpable de que tomemos esta decisión, es el hecho que no la toleramos, que no la aceptamos.
que queremos despojarnos de ella, que queremos desquitar esa ira, la que nos lleva a gritar o decir cosas hirientes. Porque claro, el rato que gritamos, soltamos esa ira, ya no la sentimos. A lo mejor capaz sentimos culpa o remordimiento, pero ira ya no sentimos. Entonces, si aprenderíamos a tolerar y aceptar la ira, a lo mejor no tuviéramos que recurrir a ser agresivos en el momento en que sentimos esta emoción. Y al quedarnos con la ira, a lo mejor podemos empezar a explorar un poquito más. ¿Qué es lo que me enoja de esta situación? ¿Qué me gustaría que cambie? Lo mismo sucede con la ansiedad. Por ejemplo, a mí me da mucha ansiedad la confrontación. Entonces, han habido muchas ocasiones anteriormente donde yo he tratado de evitar este tipo de situaciones. Pero a la larga lo que me he dado cuenta es que esto obviamente me lleva a tomar malas decisiones, porque hay muchas ocasiones donde yo debería enfrentar este tipo de situación a pesar de la incomodidad que me genera la ansiedad. Entonces, aprendiendo a tolerar y aceptar mi ansiedad hace que yo ya no tenga que recurrir a evitar estas situaciones para no sentir la ansiedad. Lo mismo le sucede a las personas que comen o fuman porque están ansiosos. No es la ansiedad en sí la que les lleva a comer o a fumar, sino es el hecho de que no toleran su ansiedad, que necesitan comer o fumar para ya estar tranquilos, o sea, es decir, sacar la ansiedad. Si aprenderíamos a tolerar y aceptar la ansiedad, no habría necesidad de comer o fumar para no sentirla. Y lo mismo sucede con las personas que abusan sustancias. Las personas dicen, yo tomo para ahogar las penas. No es la pena la que te lleva a tomar, es el hecho que no la toleras, porque necesitas el alcohol para ahogarla, porque no soportas sentirla. Entonces, si aprenderíamos a soportar la pena, a quedarnos con ella, a lo mejor no tuviéramos que recurrir a sustancias para ya no sentirla y evadirla. El segundo error que yo veo es que las personas muchas veces incorporan la emoción incorrecta cuando toman una decisión. Y aquí el clásico ejemplo es cuando tienes mucho estrés y frustración en el trabajo y llegas a la casa y te desquitas con tu pareja o con tus hijos. Nuevamente aquí es porque no nos quedamos con la emoción y no exploramos de dónde viene, que nos desquitamos con personas que tienen poco que ver con ese estrés y frustración que estamos sintiendo. Si nos daríamos un espacio, una pausa para simplemente explorar de dónde viene esta emoción, incluso antes de entrar por la puerta de la casa, podríamos entender que, bueno, estoy muy estresada y frustrada, pero eso tiene que ver con el trabajo, poco tiene que ver con mis seres queridos que estoy a punto de ver. El tercer error que yo veo es que muchas personas solo están pensando en la emoción del momento y no están pensando en las cosas que les va a dar felicidad a la larga. Por ejemplo, cuando comes pastel de chocolate y estás a dieta o gastas dinero que no tienes, estás pensando en la alegría, en la euforia que te da ese momento y no estás pensando tanto en la culpa y el arrepentimiento que viene después. Entonces, si tú explorarías tus emociones un poquito más hacia futuro, te das esa pausa para pensarlo un poco más, capaz darías prioridad a cosas que te van a dar felicidad más a la larga y no solo en el momento. Un ejemplo más sutil de esto, digamos que tu pareja llega a la casa un día y te dice, tengo un problema enorme en el trabajo, ni sabes. Y a medida que te empieza a contar, tú le empiezas a dar un montón de consejos, pero notas que no te está escuchando del todo. Al siguiente día le dices, oye amor, ¿cómo te fue con ese problema que tenías? Y te dice, no, sabes que ya solucioné, mi amigo me dio unos consejos buenísimos. Y a medida que te empieza a contar, son los mismos consejos que tú le habías dado. Entonces, tienes dos opciones. Le puedes decir, claro, cuando te dice tu amigo, le haces caso, a mí ni me escuchas. O le podrías felicitar y decir, amor, te felicito, qué bien, qué bueno que hayas logrado solucionar tu problema. ¿Cuántos de ustedes escogerían número 2? ¿Cuántos escogerían número 1? Ajá. Entonces, muchos de nosotros pensamos que la satisfacción nos va a dar más satisfacción
que nuestra pareja reconozca que nosotros estuvimos en lo correcto, ¿no es cierto? Como ganar esa discusión. Pero cuando hacemos esto, arriesgamos que haya una tensión o una discusión, ¿no es cierto? A la larga, yo creo que nos daría más tranquilidad y felicidad simplemente felicitar. Porque sacamos muy poco de reclamar y comenzar este momento tensionante donde necesito que mi pareja reconozca que yo estuve en lo correcto. Entonces, cuando aprendemos a no cometer estos 3 errores, porque nos sentamos con nuestras emociones y las exploramos, nos da la posibilidad de integrarlas a nuestra mente racional. Y esto es lo que nos lleva a tomar decisiones más sabias. Porque las emociones sí traen información importante acerca de experiencias previas, por ejemplo. Nos dicen qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos disgusta, qué personas nos inspiran confianza, cuáles son aquellas que nos dan una sensación de desconfianza que decimos no, con esta persona no. Entonces, si nos damos ese espacio para realmente escuchar nuestra mente emocional y la integramos a la mente racional, podemos tomar decisiones bastante sabias. Les doy un ejemplo. Cuando escogemos nuestra carrera, si nos vamos mucho por el lado emocional, a lo mejor escogemos algo que nos encanta, nos fascina, pero va a ser difícil lucrar. Por el otro lado, si nos vamos mucho por el lado racional, escogemos algo que capaz nos da mucho prestigio y dinero, pero no nos encanta. Entonces encontrar un balance va a ser importante, escuchar ambos lados. En decisiones más pequeñas de la vida diaria pasa lo mismo. Por ejemplo, si estás pensando en comprarte zapatos. Si es que te vas mucho por el lado emocional, capaz escojas unos zapatos divinos, pero muy caros e imprácticos. Si es que te vas mucho por el lado racional, en cambio, a lo mejor te compras unos zapatos bastante prácticos, pero no tan bonitos. Entonces, encontrar el balance nuevamente es importante. Incluso en decisiones que pensamos que son completamente emocionales, como el escoger una pareja, es importante también escuchar el lado racional, porque a veces nos enamoramos de la gente incorrecta, ¿cierto? Gente que nos hace sufrir, que no nos conviene. Entonces, escuchar ambos lados es importante. Ahora que entendemos que las emociones son importantes cuando tomamos decisiones, ¿cómo logramos escuchar más a nuestra mente emocional? La clave aquí es la conciencia plena. Las prácticas de conciencia plena nos dan el espacio y nos dan esa pausa para realmente explorar de dónde vienen nuestras emociones, para no incorporarlas de forma incorrecta cuando tomamos decisiones, hacia dónde van para entender qué son las cosas que nos va a traer más felicidad a la larga y no solo en el momento. Y también nos enseña la aceptación para quitar esa necesidad que tenemos de portarnos impulsivos para huir de nuestras emociones. Ahora, lo difícil de aceptar las emociones y quedarnos con ellas en vez de tratar de despojarlas, como les decía yo con la ira, que uno trata de gritar o decir cosas hirientes para simplemente ya desquitarse la ira, es que es desagradable. Es desagradable sentir ansiedad o tristeza o ira. Muchas veces sentimos que nos hace incluso sufrir. Pero las prácticas de conciencia plena nos enseñan que en verdad este sufrimiento es opcional. Que el sufrimiento solo viene cuando sentimos estas emociones negativas y no las aceptamos. Porque cuando las aceptamos, incluso podemos llegar a disfrutar de ellas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han sentado a ver una película triste y han disfrutado de la sensación que les da? ¿O han escuchado música nostálgica y han sentido como que esto es hermoso? ¿O se han subido a una montaña rusa o han visto una película de terror y han disfrutado de la sensación que les da? Entonces, cuando aceptamos y estamos dispuestos a sentir estas emociones negativas, podemos llegar a disfrutar de ellas. Es solo cuando sentimos ansiedad y quisiéramos estar tranquilos, o sentimos ira, o sentimos tristeza y quisiéramos estar alegres, que sufrimos. Entonces, lo importante aquí es que las emociones nos dan mucha información importante. Hay que aprender a no evitarlas y evadirlas,
Porque en verdad, mientras más importante es algo para ti, más emoción te va a hacer sentir. Por ejemplo, no hay cosa que te va a hacer sentir más ira, ansiedad, tristeza, alegría, amor que tu familia, porque son lo más importante. Entonces, si aprendes a escuchar a tu mente emocional de una forma sabia, siempre vas a poner prioridad a lo más importante. Entonces, la siguiente vez que tengan que tomar una decisión y están pensando como que tengo que estar fuerte, imponente, racional, frío, solo recuerden que las emociones no son el enemigo. Que en verdad, si te pones un poquito vulnerable, a lo mejor vas a tomar una decisión más empática y más juiciosa. Muchas gracias.